¿no? Qué interesante todo esto que voy a decir. Aparte uno va pensando también cuál es la conexión que uno va teniendo con el país, ¿no? Como que siempre estuviste allá, pero como que siempre estuviste conectado con lo latino, digamos, con lo uruguayo, sí, digamos, total, siempre tuviste esa total. interconexión ahí, ¿no? Sí, total. De hecho, incluso mi tesis de graduación allí fue, en los 70 un gran proceso de reconversión económica en América Latina, ¿no? Es el fruto de la crisis del, bueno, hay tantas crisis pero la crisis del petróleo del 73, y mi tesis fue la reestructuración capitalista en América Latina posterior a la crisis del petróleo. O sea, conseguía, perdón, conseguía ahí un docente especializado en el mundo del subdesarrollado, Jean-Philippe Mann se llama, no sé, se llamará, o sea, Seguro. ya bastante Claro. bien, sí, ya era bastante bien. Esperemos que siga estando, esperemos que siga estando. Bueno, y él fue mi director de tesis, y la idea fue mostrar cómo se estaba transformando la economía de América Latina a partir de la crisis del 73. Bien, acá me voy a dar un gusto periodístico personal, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos un profesor grado 5 aquí. Siempre vamos a tener alguna crisis, siempre se va a repetir en la historia crisis económica. ¿Cómo la ves vos? ¿O hay quizá en algún momento se pueden llegar a cortar la crisis? Porque yo nací en el 90, desde que nací, Bellavista salió campeón en el 90, pero desde que nací, tengo recuerdos de que el país está en crisis y no es el país nuestro, que el país nuestro está creciendo, es Argentina, y si no es Argentina, Brasil. ¿En algún momento terminarán las crisis económicas? Te lo pregunto casi como charla de mate, digamos, ¿no? ¿Qué pensás a título personal? Bueno, primero distinguir dos tipos de crisis, ¿no? En general, en el sistema capitalista hay dos grandes tipos de crisis. Hay una que nosotros llamamos las crisis grandes, o crisis largas, o crisis estructurales. Por ejemplo, la crisis de 1870, la crisis del 29, esta del petróleo del 73, o la del 2008 de Lehman Brothers, digamos, ¿no? Esas son crisis que definen largos periodos donde la economía crece hasta que llega un momento en que tiene explosión y crisis. Son bastante inevitables, están estudiadas, se les llaman los ciclos de Kondratiev, por un economista ruso que estudió estos ciclos, que dice que son cada 50 años. Pero adentro de esas crisis, o sea, dentro de esas crisis largas, hay también periodos de expansión y de crisis que son más de coyuntura, no sé si de coyuntura, pero que son más vinculadas a hechos más puntuales, digamos, ¿no? O sea, entre la crisis del 29 y la crisis del petróleo del 73, fue un periodo largo de crecimiento económico. Las economías, sobre todo europeas y Estados Unidos, se les llama la edad de oro del capitalismo. Sin embargo, adentro de esos años, también hubo ciclos, y esos ciclos también son inevitables, porque el capitalismo, en tanto intenta maximizar su tasa de ganancia, tiene una contradicción fundamental. Maximizar su tasa de ganancia supone reducir costos, y reducir costos supone perder mercados, porque la gente, en la medida que gana menos salario, compra menos. Entonces, esta contradicción entre la maximización de la tasa de ganancia y la necesidad de vender los productos, en algún momento explota. Bueno, bien, la verdad que está bueno escucharlo. Disculpa por la sencillez de la pregunta, ¿no? Pero digo, bueno, ya que viene un grado 5 acá, tenemos que hacerla. Te llevo rápidamente al año 2005, donde realmente te tocó participar allí del Ministerio de Salud, donde tuviste que tomar decisiones importantes acerca del Sistema Nacional Integrado de Salud, del cual hoy gozamos y celebramos todos los uruguayos. Contame vos en lo personal cómo te sentiste al participar de ese proceso y cómo se fue construyendo, cómo fueron atando aristas para sostener lo que hoy tenemos, este gigante, digamos, y esta certeza que tenemos todos los uruguayos a la hora de ir al médico y de poder cuidar. Bien, una previa antes. Yo desde que empecé a trabajar en economía siempre tuve una cierta tendencia a ocuparme de la economía de las políticas sociales. O sea, eso no apareció en 2005, sino que más o menos siempre. Y básicamente los temas del trabajo, los temas de la salud y los temas de la vivienda, ya sea por mi trabajo en el PIT-CNT de casi 30 años, o mi trabajo también de 30 años en la FUTBAN, siempre fueron los tres temas que yo más me orienté. O sea, que era casi natural que al asumir el frente yo estuviera no en el ministerio vinculados a la economía dura en el sentido de la economía, la política económica. A la cartera propiamente dicha, digamos. O de industria o de agro, sino a las políticas sociales. O sea, o trabajo, o vivienda, o salud. Esas son las que yo... Así que era como natural que ingresara a salud, y cuando estaba
Tabaré Vázquez nombra a María Julia Muñoz de ministra y a Miguel Fernández de subsecretario, inmediatamente me piden que yo me encargue, digamos, de la dirección general de la reforma que vamos a hacer. Y el segundo dato previo que quiero decir es que si uno mira la reforma del sistema de salud que hicimos y la compara con la propuesta de reforma que la Federación Uruguaya de la Salud, a quien lo asesoraba, hizo en el 2001 en su congreso en el Hotel del Lago, o la que hizo en la cuarta convención médica, el SMU, digamos, es prácticamente la misma. O sea que nosotros asumimos una reforma programática que estaba en el programa de gobierno del Frente, pero que venía con un respaldo muy fuerte desde el punto de vista del diseño, ¿no?, de la FUS y del SMU. Porque en el mundo de las reformas de salud, las reformas, después hay lugares donde el sistema de salud funciona mercantilmente, ¿no? Pero las reformas estatales de salud tienen dos formas. O a través de la seguridad social, como es el FONASA, como es Alemania, como es Israel, como es Costa Rica, o a través del Estado, directamente el Estado asume desde rentas generales la conducción, como es el modelo británico. Por eso se le llama modelo Bismarck o modelo Beveridge, porque son los dos ministros de Alemania y de Inglaterra que construyeron los primeros sistemas de salud. Nosotros optamos, y así venían los trabajos de la FUS, del SMU y del programa del Frente, por un sistema bismarckiano, o sea, un sistema basado en la seguridad social. Y yo creo que ahí, a tu pregunta, digamos, porque obviamente es muy largo el proceso de la salud, creo que hay 5 cosas que vale la pena rescatar. Primero, que tuvo un diseño muy pensado. O sea, no solo porque venía de atrás, sino porque hubo equipos técnicos y porque hubo muchos apoyos de la CEPAL, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, del Ministerio de Salud israelí, del Ministerio de Salud francés. O sea, todos los que más o menos tenían sistemas parecidos vinieron acá, bueno, en un caso fuimos nosotros, la mayoría vinieron acá. O sea, había un diseño técnico muy sustentable. Segundo, había una decisión política. Hay que recordar que Tabaré Vázquez, el día que asume en la explanada del Parlamento, si no recuerdo mal, su discurso lo dio el 2005 en el Parlamento, ya habla de la reforma de salud y de la economía de la salud como sustento de una reforma estructural. O sea que ya había un gran respaldo político para eso. Y por lo tanto, al haber respaldo político, había recursos económicos, porque la reforma no fue gratuita, costó mucho dinero en un momento que recibíamos una economía, no como ahora, que hablan de la herencia, recibimos una economía con una deuda equivalente al 100% del producto y un PBI de apenas 12.000 millones de dólares contra 65 que hay ahora, 65.000 que hay ahora. A pesar de eso, hubo una decisión que el plan de emergencia por un lado y reforma de salud eran, desde el punto de vista económico, financiero, para el presupuesto las 2 prioridades. Segunda condición. Tercera, hubo mucho diálogo con los sectores que participan de la salud y hubo mucho respaldo de los sindicatos, bastante natural, pero también de las mutuales, o sea, del sector empresarial, empresarial social de la salud. O sea, la reforma se construyó con un gran consenso social. Tercera cosa. Cuarto elemento. La reforma introdujo, ¿no?, básicamente un tema de equidad. Es decir, yo puedo atenderme la salud. La salud tiene un costo y tiene un riesgo. Si yo tengo 70 años, el costo que yo tengo para el sistema de salud y el riesgo, ¿no?, la probabilidad del costo, vamos a llamarle así, porque el costo depende cuánto más te enfermes, digamos, ¿no? Pero la probabilidad del costo es mucho mayor en los menores de 1 año, en los mayores de 65 y en las mujeres en el periodo de gravidez, digamos, ¿no?, entre 20 y 40 años. Entonces, en Estados Unidos, ¿quién paga ese costo? Yo voy a un seguro de salud en Estados Unidos y tengo 70 años. Y me dicen, bueno, su seguro vale $5.000. Y el de su hijo, que tiene 25 y es sano, vale $1.000. Entonces, yo, personalmente, pago el costo. Entonces, eso empobrece a la gente. Salvo que los más viejos fueran los más ricos y los más jóvenes fueran los más pobres. Claro, algo bastante improbable. Bastante improbable. Entonces, ¿qué hace el seguro de salud? Socializa eso. Todos aportan según su ingreso, el 4,5% si no tiene hijos, el 6% de su ingreso si tiene hijos, y el 8% si además incluye a un cónyuge. Pero después eso va a una bolsa, y la bolsa le paga a la institución en la que tú elegiste atenderte en función de tu edad y tu sexo. Entonces siempre lo dijo un médico israelí, y a mí me causó... Yo
y mi empleada doméstica estamos en la misma mutual y vamos a atendernos y la persona que nos atiende no sabe si yo aporté más que ella. No sabe porque ese dato no lo tiene. Sabe que yo tengo tal edad y tal sexo y que en función de eso me tiene que dar tal atención según el plan de salud correspondiente. Y no le importa. ¿Sí? ¿No? Entonces, en cuarto lugar, hay una gran equidad porque cada uno aporta según sus ingresos y recibe según sus necesidades, ¿no? Una vieja frase que siempre digo yo, de cada quien según sus ingresos, a cada quien sus necesidades. Y el quinto punto importante que tiene la reforma del sistema de salud es que las atenciones que hay que dar, o sea, nosotros le llamamos PIA, Plan Integral de Atención en Salud, que incluye qué prestaciones hay que dar, es muy amplio, ¿no? O sea, en Chile, voy a poner este ejemplo porque siempre vale la pena, en Chile a mí me descuentan el 7% de mi sueldo. Yo voy con mi 7% y como es muy bajo me dicen, muy bien, usted, la canasta es de 100, usted tiene hasta 60. Si usted quiere el 40 restante, tiene que pedirle a su empleador que le descuente un 11, porque con el 7 no le alcanza. Acá te descuentan un 4,5, un 6, y vos vas y tenés todo. Claro. O sea, no hay canasta básica, porque a veces se dice la canasta básica del FONASA. No, no hay canasta básica, hay canasta integral. Podrá haber cosas que no están, o porque no tienen evidencia empírica, científica, o porque, bueno, también la salud todo el tiempo ingresa cosas y no todo es financiable, digamos, ¿no? Pero no es básica, es integral. Esas son las 5 características que tiene el sistema de salud. Y eso ha permitido una gran recuperación económica del sector, ¿no? El sector gastaba más o menos unos $600 por habitante. Cuando empezamos nosotros, hoy gasta 1.500, o sea, multiplicó per cápita 2,5 veces el gasto en salud, y eso permitió que las instituciones ampliaran su red de atención, basta recorrer cualquier lugar para ver la cantidad de policlínicos, aumentaron las camas de CTI, aumentaron las camas comunes, aumentaron los recursos humanos. Estamos hablando de que de 40.000 casi estamos en 70.000 trabajadores entre médicos, enfermeros, administrativos en el sector salud, y eso, termino con la reflexión que tú hacías, eso le dio una potencia al sistema que, bueno, esto lo ha reconocido el ministro y lo ha reconocido el presidente de la JUNASA. No hubiera sido lo misma la respuesta a la pandemia con un sistema de salud como teníamos en 2007, digamos, ¿no? Entonces, creo que fue una reforma muy sólida desde el punto de vista sanitario, pero agregándole que además de su solidez sanitaria, tiene una gran justicia distributiva en la manera que distribuye los recursos. Mirá, yo, después que me fui del ministerio, allá por el 2016, la directora general de OPS nos pidió a un conjunto de exministros, entre los que estaba Michelle Bachelet, que además de exministra fue expresidenta, que la presidía, Karina Vance de Ecuador, María Isabel Rodríguez de El Salvador, yo y algunos más, que formáramos un comité asesor para sugerir, esto fue mucho antes de la pandemia, ¿no? Para sugerir a los países, ¿no? Políticas para llegar a niveles de igualdad. Y básicamente, los ejemplos que se utilizaban, recordemos que la OPS es toda América, no es solo América Latina, no incluía a Estados Unidos, incluía Uruguay, Costa Rica, Canadá y Cuba. Por ser los países que se entendía tenían los sistemas de salud sólidos en lo asistencial y justos en lo social.